Una de las oraciones más conocidas dentro del cristianismo es la oración del Padre Nuestro. Es una oración de la cual muchos de nosotros hemos estado familiarizados quizás desde muy chicos, cuando nuestros padres, ya sea en un momento dado, decidieron enseñarnos sobre cómo orar, o incluso en las escuelas también nos habrán enseñado sobre este modelo de oración. Esta oración, la cual está en San Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, nos enseña el modelo de oración que Dios nos dejó para que pudiéramos tener una relación más cercana con Él. Por otro lado, como mencionaba la semana pasada, el libro de los Salmos es uno de los libros de los cuales podemos ver que encierra salmos muy conocidos. Y entre esos salmos conocidos tenemos el Salmo 23. ¿Quieres saber un poco más sobre lo que encierra los salmos, no solamente como un libro de lectura y de alabanza, sino también de oración? Acompáñame en el repaso de la lección de esta semana, titulado Enséñanos a orar. Quédate con nosotros. En un caluroso día de una tarde de julio del año 1998, se hacía una de las grandes expediciones. Esta expedición, la cual llamaremos Tal al-Umairi, la cual está situada en una parte de Jordania, se sitúa en un momento en el cual una persona, de la cual tendremos como nombre ficticio Antonio, hacía una expedición. Y esta expedición, dada en 1998, fue un antecedente del descubrimiento de una de las grandes tumbas que se había descubierto en ese entonces, en 1994. Sin embargo, aunque este era uno de los sitios muy conocidos por la forma en cómo estaba construida estos tipos de tumbas, los cuales no eran cualquier tipo de tumba. Esta tumba, que más o menos tenía un parecido o simulaba esos monumentos de Stonehenge en Inglaterra, también tiene un paralelismo muy similar en aquellas tumbas que están en esta área, la cual he mencionado. Pero más allá de este tipo de expedición y de excavaciones arqueológicas que se dieron gracias a la Universidad de Andrews y la Universidad de la Sierra, vemos que un episodio muy interesante pasó con Antonio. Y este episodio que pasó con este personaje es de que mientras estaban haciendo este tipo de excavaciones, él escuchó una expresión que en árabe diríamos la siguiente expresión, que sería ya, la cual significa vamos deprisa. Y para sorpresa de esta persona, cuando él escucha esta expresión, podemos ver de que era simplemente un pastor. Así es, un pastor tal como lo menciona el Salmo 23. En ese momento esta persona saca su cámara fotográfica y en lo que toma un par de fotos se le vienen a la mente los 6 versículos del Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los salmos el cual encierra el cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros. Como lo mencionaba, en esta semana la lección nos ha llevado a ver también en cuanto la importancia de la oración. Así como a esta persona se le vinieron recuerdos exactamente de cómo eran los pastores en los tiempos bíblicos, de cómo un pastor cuidaba de sus ovejas. También en los salmos podemos encontrar muchos salmos, pero hoy solamente, o mejor dicho, en esta semana vamos a concentrarnos por lo menos en 4 salmos, y estos 4 salmos nos van a llevar a una experiencia cercana de la oración. Antes de avanzar con el estudio de esta semana, quiero recordarte que la oración, más allá de ser un momento quizás de hablar con Dios, también es un momento en el cual podemos abrir nuestro corazón a Él. Quizás nosotros estamos acostumbrados muchas veces a que hablamos con una persona y que esta persona nos pueda responder, o que simplemente, aunque no nos responda en el momento, pero esté oyéndonos, sentir que estamos siendo atendidos. Pero ¿será que en el caso de la oración resulta lo mismo? Mira lo interesante que menciona la importancia de la oración en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 y versículo 9 de Primera de Crónicas. Nos dice lo siguiente. Primera de Crónicas 16, versos 7 y 9 dice: Aquel día David por primera vez puso a Asaf y sus hermanos al cargo de la alabanza a Jehová. Versículo 9. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Otra
característica importante sobre la oración es en el libro de Efesios capítulo 5, el versículo 19. Leemos de la siguiente forma. Efesios 5, verso 19 nos dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Algo interesante entonces que llama la atención en cuanto a los salmos es que los salmos nos llevan a un momento de alabanza, y esta alabanza también es a través de la oración. Claro que sí. Vamos a ver en estos salmos, en los cuales nos vamos a concentrar durante nuestro estudio, de que a pesar de las dificultades que cada uno de estos personajes que escribieron estos salmos, vamos a ver que hallaron un momento oportuno para lo que sería la alabanza. Vamos entonces a ver lo que nos dice la lección durante esta semana con respecto a la alabanza y la oración, la cual van juntas y nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Vemos entonces en el día domingo que nos menciona fomentar el uso de los salmos en la oración. Así es, cuando hemos abierto un salmo, vamos a encontrarnos que los salmos nos invitan a también fomentar ese momento de oración. Ahora, el autor de la lección nos dice lo siguiente: ¿cuál es el lugar de los salmos en la experiencia de adoración del creyente? Te mencionaba previamente en la introducción del tema de que debemos cantar salmos, cánticos espirituales, que debemos alabar a Dios, pero ahora vemos entonces que dice qué lugar ocupa los salmos dentro de la experiencia de adoración. Recordemos que la adoración a Dios es reconocer que hay un ser supremo al cual nosotros le rendimos todo nuestro ser. Pero esta experiencia, ¿qué lugar tiene dentro de los salmos? Veamos lo que dice el Salmo capítulo 105, versículo 5. El Salmo capítulo 105, versículo 5. Acompáñame ahí y lee conmigo la siguiente cita: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Eso nos dice el Salmo 105, verso 5. El segundo versículo que vamos a estar leyendo se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, el versículo 13. Santiago, capítulo 5, verso 13, nos dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Mira lo interesante que mencionan ambas citas. Ambas citas nos invitan a alabar a Dios, pero nota que Santiago es un poco más específico para mencionar en qué momento debemos adorar a Dios. Dice allí que si estamos afligidos, lo que debemos hacer es orar. Por otra parte, si estamos alegres, cantar alabanzas. Es decir, en todo momento nosotros tenemos una oportunidad. Respondiendo a la pregunta que se nos hace, en todo momento tenemos una experiencia de adoración a Dios. Quizás para ti será un poco complicado entender de que incluso cuando todo se nos viene encima, podamos entender que hay que alabar a Dios. ¿Qué ánimo quizás como seres humanos vamos a tener de ir a Dios y cantar como si nada estuviese sucediendo? O más allá, incluso, ¿cómo podemos cantar cuando quizás tenga un problema económico? Cuando quizás no tenga un trabajo, el cual también no tenga el apoyo de mi familia. O de repente he roto o estoy pasando por una ruptura de una relación. En fin, ¿cómo podemos alabar a Dios en esos momentos? La invitación que Dios nos hace es muy clara. Es únicamente a través de esa adoración que podemos dar a Dios. Y hoy en día la adoración pensamos que es solamente cantar, ir a la iglesia, leer la Biblia o tratar de hacer un montón de cosas. Pero la adoración es cuando yo me rindo a Dios, cuando yo reconozco que necesito de Dios, cuando reconozco que mi vida no tiene sentido si Dios no está en el centro de ella. Mira lo interesante que el autor de la lección nos menciona. ¿Cómo debemos leer los salmos? Yo aquí en el folleto señalé de forma puntual la manera en cómo nosotros podemos leer los salmos.
En primer lugar dice que leer los salmos haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Quizás esa pueda ser una de las formas en las cuales tú puedes introducirte en la forma de cómo leer los salmos. Este es un estilo que puedes seguir. Lees un salmo, por ejemplo el Salmo 23, y empiezas a reflexionar sobre cómo Dios puede ser tu pastor, cómo Él te puede guiar, cómo Él te puede consolar, cómo Él te puede orientar. Y luego de eso, cuando reflexionas en ese punto, encontrarás entonces un momento propicio para dar gracias a Dios a través de la oración. El punto número 2 dice, contempla el mensaje del Salmo a la luz de la persona de Cristo. Es decir, cuando nosotros vamos a las Escrituras, no debemos ir solamente buscando una información nueva, así como harías al leer un periódico, a leer una revista o leer cualquier artículo. Debemos tener presente, apreciado oyente, de que cuando nosotros nos vamos al libro de los Salmos o cualquier otro libro de la Biblia, encontrar a Jesús en medio de cada capítulo de lo que Jesús nos quiere revelar. Es como, por ejemplo, cuando tú estás hablando por teléfono con una persona, vas a querer escuchar hablar a esa persona. O cuando estás a través de WhatsApp, por ejemplo, y estás testeando con esa persona. O cuando de repente estás haciendo una videollamada a través de algún tipo de videoconferencia o algún tipo de comunicación parecida. Vamos a querer interactuar con esa persona. De la misma manera entonces es cuando nosotros vamos a la Biblia y en este caso en los Salmos, que es lo que estamos viendo, podemos ver claramente cómo Dios nos puede hablar y más que todo Cristo Jesús está a través de todas las Escrituras. Es decir, que cuando nosotros nos vamos al libro de los Salmos vamos a encontrar grandes verdades sobre Jesús. Un tercer punto que podemos ver en cómo leer los salmos es detectar nuevos motivos de oración que ofrece el salmo. Es decir, si por ejemplo tú vas al salmo número 1, te vas a encontrar que en el salmo número 1 Dios, por así decirlo, nos llama dichosos o bienaventurados cuando aprendemos a oír su voz. Sin embargo, cuando no seguimos el consejo que Dios nos da, somos tratados como algo perecedero, es decir, como algo que no va a estar por siempre en esta tierra, como la hierba que se seca. Entonces, un motivo de oración que podemos sacar al leer el Salmo número 1 es decir, Señor, ayúdame a escuchar cada día tu voz. Ayúdame a no ser como los demás que no te quieren oír y que piensan que al seguir ese camino irán bien y al contrario, no será de esta forma. No quiero ser como el tamo o como la hierba que perece. Yo quiero ser como ese árbol regado, el cual tú le das vida y que produce su fruto en su momento. Un cuarto punto es de que el salmo corresponde a la situación de alguien que conoces e intercede en oración por esa persona. Quizás de repente escuchaste sobre una persona que está en un momento de ansiedad. Y tú te acuerdas que existe el Salmo 46 en el cual dice Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces cuando nosotros oímos que Dios nos habla a través de este Salmo, podemos empezar a orar por esa persona que está pasando por un momento muy difícil. Y puedes decirle a Dios en oración, Señor, ayuda a este amigo que está pasando por un momento tan difícil. Que puedas encontrar en ti esa esperanza, ese pronto auxilio. O puede ser incluso hasta un familiar. Es decir, la manera en cómo usted pueda encarnar la palabra de Dios en su vida hará la diferencia. Y esto me hace recordar a lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 16, el cual una de las frases que me gusta de Colosenses 3:16 es que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Sabe usted de que la palabra de Cristo al estar en nosotros es morar? ¿Sí? En el griego la palabra morar o que esté en ustedes es cuando le damos bienvenida, cuando usted permite que esa persona resida. Eso es lo que significa en el griego la palabra morar, es cuando está allí dentro. Es decir, de que no solamente sea una teoría, sino que también llega a ser una realidad. Entonces, sobre la confianza en tiempos difíciles. Todos los cristianos entienden de momentos de desesperación y sufrimiento y los han vivido
incluso momentos en los que se han preguntado qué hace el Señor o por qué el Señor permite que le sucedan estas cosas. Es decir, muchas veces nosotros llegamos a decir, Señor, si yo te estoy siguiendo, ¿por qué está pasando esto así? ¿Por qué se está dando de esta manera? ¿Por qué no se están dando las cosas como yo espero? Algo que debemos nosotros entender es que nosotros debemos confiar en Dios en momentos de desesperación. Para eso, vámonos al Salmo 44. En el Salmo 44 nosotros encontramos una situación muy interesante. Pero yo quiero leer ciertos versículos del Salmo 44. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, con nuestros oídos, Dios, hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Nota que de los hijos de Coré, que son los autores de este salmo, aquí menciona en primer lugar cómo ellos recuerdan la forma en cómo Dios actuó con ellos en el pasado, en este caso con sus padres. Pero si nosotros avanzamos al versículo 20, nota que el salmo comienza diciendo cómo Dios respondió en el pasado, pero ahora nota que el versículo 20 dice, si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos hacia un Dios ajeno, versículo 21 dice, ¿no lo descubriría Dios? Pues Él conoce los secretos del corazón. Es decir, que por un lado vemos cómo los hijos de Coré recuerdan todo lo que Dios ha hecho, pero antes del versículo 20 menciona de que se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, ni su diestra tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Es decir, los hijos de Coré empiezan a narrar una situación bastante difícil en la cual por eso ellos llegan a decir, si nos hubiésemos olvidado, ¿acaso no lo sabrías? Si hubiésemos adorado a otros dioses, ¿acaso no estarías pendiente de esto? Entonces, nota de que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento difícil. Quizás el entorno no era de que ellos habían apartado, o puede ser que de repente algunos sí se habían apartado, y es muy claro que, como dice el libro de Deuteronomio 28, cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios, como quien dice, no quiero usar la expresión como que permite, quizás da rienda a que muchas cosas se den, no porque Él sea un Dios indolente, sino que es como el padre, por ejemplo, que le dice a su hijo no toques el tomacorriente, y sin embargo el hijo insiste y llega a tocar el tomacorriente y le pasa algo al hijo, no es porque el papá no se lo haya advertido, sino porque fue la decisión que tomó. Entonces, de la misma forma es Dios con nosotros, Dios es nuestro Padre. Entonces, hay muchos momentos en los que, en difíciles momentos, en momentos de crisis, que Dios nos ha advertido, sin embargo, a veces suceden cosas que no llegamos a entender. El autor también expresa otro punto muy interesante aquí. Dice de que debemos aprender a expresar nuestros sentimientos cuando oramos. Por ejemplo, en el versículo 18 y 19 del Salmo 44 dice, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos arrojaras al lugar de los chacales y nos cubrieras con la sombra de la muerte. Es una forma tan peculiar en la que estos autores mencionan la situación en la que se encontraban. ¿Acaso nosotros también hemos sido sinceros con Dios cuando vamos a oración o cuando oramos en el templo? ¿Acaso somos sinceros con Dios o solamente nos hemos acostumbrado a orar por ritos o por simplemente cumplir con ceremonias o programaciones? Este salmo es uno de los salmos que, aunque de repente el contexto no entendemos al 100% el por qué estos autores se expresan de esta forma, una valiosa lección que sí quiero que saquemos es de que nosotros debemos experimentar ese momento de seguridad, es decir, esa libertad que Dios nos da y aferrarnos a su amor. No obstante, incluso en medio de todo esto, el salmista clama a Dios para que los libre y, como dice el Salmo 44:26, redímenos a causa de tu constante amor. Es decir, incluso en medio de los problemas, conoce la realidad de Dios y de su amor. Entonces, aunque tú no entiendas lo que te esté pasando en estos momentos, puedes aclamar a Dios de corazón. Decir, Señor, ayúdame.
no entiendo lo que está sucediendo, pero tú sí lo entiendes. Que yo pueda entender qué quieres de todo esto. Y ayúdame a poder confiar en ti, pase lo que pase. El día martes estuvimos viendo entonces un salmo de desesperación. Estuvimos viendo el día lunes que debemos desarrollar confianza en momentos de dificultad. Pero, ¿qué cuando nosotros estamos desesperados? ¿Acaso tenemos el mismo deseo de ir a Dios? El Salmo 22 es un salmo muy interesante. Y este salmo es, como algunos eruditos y personas expertas en la materia, lo categorizan también como un salmo mesiánico. Por ejemplo, en el libro de San Mateo, el capítulo 27, verso 46, vamos a encontrar la expresión Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vamos a encontrar muchas otras expresiones que el Señor Jesús usó estando allí en la cruz. Sin embargo, algo que nosotros podemos notar es que aunque el Señor Jesús mencionó muchas de las expresiones que vas a encontrar en el Salmo 22, que te invito a que lo leas con detenimiento, vas a encontrar algo muy, pero muy interesante en este Salmo. Por ejemplo, alabar a Dios en medio del dolor es una experiencia que cada uno de nosotros podemos aprender a tener. Quiero que me acompañes brevemente al Salmo 22. Yo solamente voy a leer un versículo de este salmo, y es en el Salmo 22, versículo 24, dice: porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. Es decir, que aunque nosotros muchas veces lleguemos a decir: Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás allí? ¿Qué sucede? ¿Por qué las cosas se están dando de esta forma? La gran promesa que podemos encontrar dentro del Salmo 22 es que aunque todo parezca tenebroso, aunque todo parezca sin sentido, aunque muchas veces hagamos planes y no salgan como los esperamos, alguien que sí sabe el principio y el fin tendrá una respuesta para esos momentos. Las palabras de lamentación que nosotros encontramos en este salmo nos ayudan a entender de que aunque muchas veces nos sintamos solos, Dios está allí con nosotros. Aunque no lo podamos ver, podemos tener la certeza y la seguridad de que Dios siempre va a estar allí. Otro punto muy interesante del Salmo 22 y que quiero compartir contigo. Voy a leer aquí una parte en mi folleto que dice de que este salmo nos recuerda que en la oración la expresión genuina de nuestros sentimientos y debilidades nunca es una ofensa a los oídos de Dios. Es decir, si nosotros pensamos que cuando somos tan sinceros con Dios, o muchas veces incluso hemos llegado a reclamar algo y pensamos que estamos ofendiendo a Dios con esto, no lo veas de esta forma. Porque aunque quizás quieras ir a Dios a través de la oración por medio de una forma sofisticada, usando las mejores palabras, ya Dios conoce y entiende más de lo que tú no te lo imaginas. Aunque este salmo abarca la amplitud emocional desde el pozo del dolor y del sufrimiento, hay, dice, un pináculo de alegría y de bendición. Y esa es la lección grandiosa que Dios nos quiere enseñar a través de este salmo. Él nos quiere enseñar la importancia que existe cuando tú realmente te entregas a Dios y cuando pones todos en su mano. Estás dispuesto también a confiar en Dios, a permitir de que la alabanza en medio del dolor te transforme por su gracia y amor. Que este pueda ser el deseo cuando incluso estamos desesperados. Otro salmo muy interesante que nosotros podemos aprender a ver es el Salmo 13. En el Salmo 13 encontramos algunos puntos muy interesantes. Y uno de esos puntos que podemos ver en el Salmo 13, el autor de la lección nos dice: ¿qué dos estados de ánimo principales puedes distinguir en este salmo? ¿Qué decisión crees que provocó el cambio radical en la perspectiva general del salmista? Yo solamente voy a leer por lo menos 3 versículos de aquí. El primer versículo que voy a leer es el Salmo 13, versículo 1. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Nota que, como lo mencionaba en la lección anterior, en la expresión del Salmo 22 decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Acá nosotros encontramos es ¿por qué te olvidas y por qué escondes tu rostro de mí? Pero nota ahora que en el versículo 5 y 6 dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es decir, el Salmo 13 nos señala el camino para evitar otro error que es muy común, y es centrarnos en nosotros mismos y en nuestros problemas al orar. Este es un salmo que nos transforma, que nos permite ver de que no todo se centra en el dolor y en el sufrimiento. Esto nos reafirma la fidelidad y el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros. El Salmo 13 nos enseña de que aunque, por ejemplo, hagamos la pregunta ¿por qué? ¿Sabías tú que la pregunta ¿por qué? En el hebreo es una pregunta muy interesante. En el hebreo la palabra por qué se dice lamat, y esta palabra da a entender el accionar de Dios en circunstancias muy difíciles. No mencionaré todas las circunstancias, solamente voy a decir las citas. Por ejemplo, en Salmos 10:1, cuando Dios parece que no nos salvará. En Salmos 10:1, ese es uno de los momentos en el cual existe un porqué. Otro ejemplo es cuando Dios pareciera que ha abandonado al que sufre, Salmo 44, verso 24, o cuando parece que el Señor ha desechado a alguien. Esto lo encontramos en el Salmo 88:14. Este por qué nos lleva incluso a cuestionar muchas cosas que no entendemos de Dios. Sin embargo, aunque no entendemos el accionar de Dios, surge una segunda pregunta que está en el Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo? Por un lado encontramos un porqué, es decir, cuándo Dios va a actuar, pero por otro lado encontramos un hasta cuándo. Y este hasta cuándo es reconocer que Dios siempre tendrá el control de todas las cosas. Es decir, que aunque muchas veces solemos estancarnos en nosotros mismos, nosotros tenemos que aprender a ver de que Dios en su momento actuará, de que Dios en el momento adecuado permitirá de que muchas cosas que no tenemos claras puedan llegar a tener una respuesta en su momento. Por esa razón, yo quiero compartir esta última parte de la lección que dice: ¿cómo podemos aprender a ver más allá de nuestras pruebas inmediatas y así confiar en la bondad de Dios, sea cual fuera la situación que enfrentamos ahora? Yo quiero compartir lo que yo puse en mi respuesta, lo cual dice: manteniendo siempre nuestra mirada en Dios y creyéndole, porque sin fe no le podemos agradar. Apreciado oyente, que podamos nosotros también sentir ese respaldo de parte de Dios, pero para sentirlo es necesario que podamos confiar en Él. Pase lo que pase, nunca hay que quitar nuestra mirada de Jesús. Hemos llegado a una de las partes que el Salmo 60 nos dice en cuanto a la restauración otra vez. Este es un salmo que es muy interesante porque cuando lo leemos vemos que el Salmo 60 está escrito dentro de un contexto histórico de David. Este salmo narra sobre las batallas que David tuvo y cómo David pudo vencer todas estas batallas, que aunque son muchas que se enumeran en el salmo, te invito a que lo leas con calma y puedas entender en sí todo lo que encierra este salmo. Pero en el Salmo 60 hay algunas partes muy importantes, y estas partes importantes que quiero compartir te las leeré a continuación. Vámonos al Salmo 60. El Salmo 60 nos dice lo siguiente. En el versículo 1 dice: tú, Dios, nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus fracturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que hacen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Esto está en Salmo 60, versículo 1 al 5. Como podemos ver entonces, este salmo nos narra sobre el sufrimiento aparente y digo aparente porque es lo que se encierra en esos momentos. Sin embargo, el salmista termina diciendo en el versículo 12: con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos.
Una cosa muy interesante que podemos tener aquí en cuenta es que todos tenemos algo en común, y esto que tenemos en común es el problema del pecado junto a cada una de sus consecuencias, y es por lo tanto que nosotros debemos ser movidos a tener interés hacia las demás personas que también padecen momentos muy duros o quizás peor que nosotros. Yo te quiero compartir una pequeña cita que encontramos en el libro El Ministerio de la Bondad, la página 27 y 28. Dice lo siguiente: este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza, es decir, Jesús era la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. Jesús, dice, no rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que quienes le pedían ayuda habían traído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado y muchas eran sanadas de su enfermedad espiritual, tanto como sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué? Dice la pregunta aquí, ¿por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Vuelvo y te repito, esto está en el libro Ministerio de la Bondad, página 27 y 28. Apreciado oyente, como hemos visto entonces en estos salmos, hemos podido notar que estos salmistas, aunque escribieron 3000 años atrás, hoy estos salmos todavía tienen sentido para nuestras vidas, y únicamente lo tienen a raíz de que ellos tuvieron algo en común con nosotros, y es de que ellos también sufrían así como nosotros en un momento hemos sufrido. Pero para eso, aunque sepamos que mientras estamos en este mundo habrá dolor, una gran seguridad que podemos tener es que cuando nosotros nos acercamos con fe y cuando tenemos confianza y cuando incluso hemos aprendido a ver con la fe, con esos ojos de la fe, vamos a hacer grandes cosas cuando confiamos y cuando aceptamos el poder de Dios en nuestras vidas. Llegado entonces a la parte final de esta lección, pero antes de cerrar a lo que sería la parte final de la lección, yo quiero compartir con ustedes el siguiente pensamiento. Hemos aprendido durante esta semana la necesidad de expresar honestamente nuestros problemas, fracasos y desalientos al Señor en oración. Con seguridad podemos llevar nuestras quejas y penas a nuestro Creador, actuando con fe y confiando en que nuestras oraciones son escuchadas. Apreciado oyente, nada de esto tendría sentido si no lo ponemos en práctica. Por esta razón yo te invito a que durante esta semana tengas el reto personal de aprender a orar a través de los salmos. Si hasta el momento has hecho oraciones mecánicas o repetitivas, permite abrir tu corazón a Dios para que puedas aprender a hablar con Él y puedas, más allá que pedir, también alabarlo en medio de la oración. Yo quiero que en este momento, antes de cerrar este hermoso estudio de la lección número 2, puedas ahí mismo acompañarme y tener una pequeña palabra conmigo de oración. Acompáñame a orar. Padre Celestial que moras en los cielos, te damos las gracias porque nos has permitido, oh Dios, a través del estudio de esta lección esta semana, poder entender y comprender que tú, Señor, estás dispuesto a escucharnos. Ayúdanos, Señor, a poder orar con sinceridad en nuestros corazones y siempre a tenerte en cuenta en medio de las dificultades y los momentos que de repente no entendemos las cosas, podamos, oh Dios, aceptarte con nuestros corazones y permitir que actúes en nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito, apreciado oyente, que antes de que te vayas de este video puedas suscribirte a mi canal. Aquí abajito está el nombre del canal. Dale un clic a la campanita, dale un like y también comparte este video con cada una de las personas que aún no conocen del Evangelio y permite de que este mensaje de esperanza pueda bendecir a otros. Gracias una vez más por el tiempo que has tenido y será hasta la próxima semana que estaremos con el estudio de la lección. Gracias por cada uno de ustedes. Sin ustedes esto no será posible. Muchas gracias y que tengan un feliz día.